Corporación Miles y Sube la Radio presentan el podcast de Miles, conducido por Rafaela Di Girolamo. En este nuevo capítulo del podcast de Miles estaremos hablando sobre el aborto, definido como la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. Nosotras, en este capítulo, hablaremos del concepto de aborto desde las políticas públicas, desde el aborto masculino, esta posibilidad que tienen los hombres de abortar, de sus responsabilidades, de hijes que traen al mundo. Hablaremos de creatividad, de fertilidad, con una mujer maravillosa, una mujer que yo conozco desde los 18 años, fuimos compañeras de danza, luego ambas dos tomamos rubros distintos que siempre nos reencuentran. Y hoy en este reencuentro estaremos con esta hermosa mujer, Anita Tijoux, conversando sobre el aborto, su trabajo, sus luchas, nuestras luchas y lo que nos unen como mujeres y mujeres que queremos generar cambios. Aborto y fertilidad junto a Ana Tijoux. Me gustaría partir un poco que nos contaras cómo ha sido para ti el acercamiento a esta temática, desde dónde tú has intentado abordarla y qué significa para ti el poder tener la libertad de abortar libre, con una salud que, digamos, me certifique que una mujer va a poder hacerlo con tranquilidad, con libertad, sin correr ningún tipo de riesgo. ¿Y cómo lo ves tú en otras partes, a ti que te toca viajar mucho también? Bueno, no lo he dicho nunca porque nunca me lo han preguntado, pero yo he abortado. Uh-huh. Yo aborté en Francia, en el hospital público, cuando yo tenía 23, 24 años, porque el aborto, claro, es legal. Y yo ahora que soy mamá de 2 hijos no tengo ninguna, en lo personal no he tenido ninguna secuela psicológica respecto a mi aborto. Nunca me he sentido culpable respecto al tema de mi aborto. Uh-huh. Y como fue un aborto asistido y dentro de este marco, el hecho de que sea legal, como que también el tema del aborto clandestino tiene todo también un contexto también respecto a la culpa, ¿no? La permanente culpa que llevamos las mujeres desde que nacemos y portamos de manera histórica, ¿no? Entonces, yo me recuerdo cuando tenía 20 años, uno entraba a la maternidad y era casi maternidad y las mujeres que íbamos a abortar, obviamente uno aborta antes de los 3 meses del feto, etcétera. Me propusieron también psicólogo, todo esto en un sistema público. Y o sea, con una red más amplia. Claro, o sea, dentro de un sistema público, claro. Uh-huh. Y muchas amigas mías por X situación han abortado y del circuito mío, por lo menos en Francia, casi ninguna amiga mía, no todas, pero casi ninguna ha tenido secuelas psicológicas. O sea, incluso como yo hemos sido mamá después. E insisto, no lo he dicho porque no se nos había dado la oportunidad, entonces gracias, sí lo he conocido de cerca. No, es que es importante decirlo porque este tema, la culpa, decir, no decir, que uno, lo que decía todo siempre, como que uno porta siempre este tema, la culpa, la culpabilidad, ¿no? Entonces, en mi caso, como que yo, que soy una mujer que ha abortado y que tiene 2 hijos actualmente, no me siento ni culpable ni por haber abortado ni por tener hijos. O sea, yo me declaro totalmente antipatriarcal y anticulpa. Yo creo que trabajar el tema de la culpa es un gran tema, es un tema súper importante. Nos vamos a la psicoterapia, claro. Claro, es que es un tema súper importante trabajar. Ahora, bien, cuando yo llegué a Francia, o sea, a Chile, perdón, ya más grande, claro, me choqueó mucho este tema del aborto y también en una época de los 90 en la cual hablar era súper tabú, súper escondido. Me di cuenta que si yo lo decía públicamente era como asesina total, como que... Sí o sí iba a ser enjuiciada inmediatamente. Totalmente, que iba a ser enjuiciada. Entonces, he conocido distintos grupos de colectivos a través del tiempo que se han ido organizando y creo que como el pensamiento es permanente y es colectivo, de mucha gente que han asistido como circuitos de mujeres, círculos de mujeres también apoyando, apañando, y de este tema que es tan recurrente y lo que tú decías, o sea, por más que uno esté informado y uno lo haya vivido en carne propia en distintas situaciones, insisto, no deja de choquearme el tema de la estadística. Uno cuando escucha la numerología de la muerte, la numerología estatal o de estas no legislaciones o las decisiones del Estado y de la legislación, o del Estado o de las leyes respecto a nuestro cuerpo, que es una decisión personal, y con todas las contradicciones que conlleva, o sea, la cantidad de hombres
de papás ausentes y después de las contradicciones respecto de muchas mujeres contra el aborto y por la vida, y también porque finalmente no se habla del Sename y de todos los niños abandonados. Claro. O sea, hay muchas brechas dentro del sistema legislativo y tanto dentro de la sociedad también. Hay muchas contradicciones y muchos puntos de contradicción a la cual uno se ve afrontado de forma permanente, ¿no? Porque también lo que dices es muy importante cuando hablamos de la culpa, hablamos de un espacio donde la responsabilidad. El otro día hablaba yo en un programa, en la terapia grupal con la Natalia, y decía, en Chile, una de las luchas que todavía no podemos dar es que no existe el porcentaje de lo que bien dices tú, no existe el porcentaje de la paternidad adolescente, solamente tenemos porcentajes de embarazo adolescente, de una madre que queda embarazada una primera vez, una segunda vez, no sabemos de quién, porque no hay porcentajes ni si esos hombres son mayores de edad, abusadores, etcétera, o qué cabrón chico andando vuelta por ahí sin ninguna responsabilidad sobre esto. Entonces, constantemente el aborto también nos muestra cómo toda responsabilidad sobre la vida, la fertilidad, la educación sexual, cae nuevamente en la mujer. Y en su fertilidad. Sí. ¿No? Cae como en el espacio donde tú como fémina sexuada y fértil eres un riesgo. Totalmente. Eres un riesgo ante algo. Totalmente. Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo, o sea, no tengo ningún, no sé, porque uno vive con tantos tabúes, ¿no? Yo decidí no tener más hijos. Y también en la decisión de no querer tener más hijos también es otro tabú. Cuando decía ya voy a decidir ligarme las trompas y me acuerdo que el anestesiólogo en Chile me trataba de convencer de que no, que yo todavía era una mujer fértil y joven, y era como, a ver, caballero, ¿cómo le explico que usted no es mi padre? Y aunque fuera mi padre, no corresponde esta conversación. O sea, yo tengo total libertad, ya tengo 2 hijos por decisión propia, no tengo ningún rollo con eso, pero ya no quiero más. Y también ese tema de la culpa, de nuevo, como que, ¿estás segura? Y digo, pero ¿por qué uno está hablando? ¿Por qué uno tiene que estar siempre como en esta suerte como de exponer permanentemente las decisiones que uno toma de forma totalmente consciente también, ¿no? Ahí hablábamos al comienzo, ¿no? Porque las mujeres tenemos que constantemente exponernos, no solamente como una propuesta política. Cuando tú nos hablas de tu aborto y nos hablas este gesto generoso, es un acto político. Es decir, desde la política yo puedo experimentar que ante un aborto seguro, las secuelas psicológicas no van a estar lo más probable, menos con un equipo multidisciplinario, que es lo que queremos cuidar. Exacto. Cuando hablamos de educación sexual integral, no es solamente para prevenir VIH, SIDA, ITS, es para prevenir, digo yo, disfunciones sexuales. Queremos gente que folle bien, que tenga rico sexo, que lo pase bien en la vida, que pueda empoderar. El tema del placer, que están también como que uno no pudiera tener el placer de decidir de que sí o que no. Como volvemos al tema de la culpa, el tema del placer, porque también yo tomo el tema de la decisión como un placer. Cuando uno toma una decisión y se empodera con una decisión y toma postura respecto a lo que es un placer. Tengo el placer, claro, de certificar, de poner límites, claro, es una estrategia, una decisión. Total, cuando tienes una relación súper tóxica y toma la decisión profunda, yo termino con esta relación que me hace daño, es un placer porque me empodero y un autoplacer de tomar una postura con uno mismo. Y pareciera que ese placer siempre fuera un problema, ¿no? Como tanto la decisión de la no decisión, siempre hay un tema como una permanente, la mujer estamos en una permanente lupa y sobre nuestra sexualidad y cómo decidimos vivirla y cómo decidimos también vivir el tema del ser mamá o no ser mamá. O sea, tanto enjuiciar porque decidiste ser mamá o no ser mamá es como chuta. O sea, vivimos en el mundo de la crucifixión permanente. Ajá. Y bajo la lupa permanente, que es bastante agotadora, diría yo. Porque viene impuesto, ¿no? Te vienen a decir qué es lo que tú debes o no hacer para ser feliz. Exacto. Y una mujer, para ser feliz, no debe tener rico sexo ni seguridad sobre su cuerpo ni decisiones. Debe conformar ciertos espacios y debe maternar. Es que volvemos al tema. Es interesante porque habláis del verbo el deber. Tenemos un deber. Claro. Y olvidamos el tema del placer, ¿no? Entonces, quitar quizás esa verbalización del deber. Claro, porque ahí, ¿se escucha bien? Sí. Te dicen, ¿no? Tú debes, es como que cuando hablamos de la publicidad y el patriarcado y todo, ¿qué dice? El deber. Si tú haces esto, tú vas a ser feliz. Si no lo haces, no vas a ser feliz, vas a ser sola, vas a sufrir, claro. Entonces, cuando constantemente invitamos a la mujer en este programa, yo siempre les digo, una de las primeras cosas que yo les pido es como ser muy crítica con ustedes y con la educación que han tenido para poder cuestionarse
todos los deberes que piensan que deben cumplir. Cualquier deber que yo Totalmente. siento que debo cumplir, primero es cuestionarlo, ¿no? No solamente Sí. aquí, en psicoterapia, Sí. cuando uno trabaja procesos de desarrollo personal, es qué es lo que debo cuestionarme para poder curiosear sobre mí misma, para poder ver cómo voy a disfrutar. Exacto. Ahora, cómo uno muestra, y la conflictiva es cómo yo valido eso frente a un Estado que no está de acuerdo con que yo sea libre, que me ve como un riesgo, que mi libertad lo ve como Claro. un riesgo, Claro. que yo paso a ser una sujeta de riesgo, paso a ser Total. un personaje Total. que puedo generar conflictos si decido. En un Estado que está totalmente desvalidado por lo demás. O sea, ¿cómo yo le voy a creer al Estado más encima? Como que... entonces está interesante lo que tú hablas respecto al deber a sí misma, el deberse a sí misma, esta deuda histórica respecto, claro, a los patrones de educación que hemos tenido, a patrones de violencia que se han repetido una otra vez, y esta desconstrucción permanente, que es súper interesante, y ojo, que es permanente, o sea, por eso no es estática, o sea, yo que... Claro. Nosotros que estamos jóvenes aún, Rafa, Sí, creo lo que estamos. nos seguimos desconstruyendo. O sea, yo creo que ahí está la herramienta necesaria de una revolución permanente, y por eso es tan alucinante esta trayectoria del feminismo, porque es una desconstrucción permanente, sin parar. Uno de los programas que hablamos, Anita, tenía que ver exactamente con el feminismo. Yo decía que sin sororidad no hay feminismo, ¿no? Sin el espacio donde finalmente nosotras podamos acoplarnos a ser personas validantes por sí mismas, va a ser muy difícil que logremos luchas que vienen dándose de 3.000, de millones de años. Ahora, ¿qué pasa realmente con la fecundidad, con la procreación? ¿Cuál es el concepto? No solo el aborto, sino que, como bien dices tú, me ligo las trompas, las ISAPRES tienen ciertos precios para las mujeres que todavía podemos estar menstruando, somos fértiles o podemos ser madres. Total. ¿Qué sucede con la fertilidad que ya es vista, ¿no? Nada más caro que un hijo, nada más caro que tener, que pagar, ¿qué pasa con la fertilidad que solamente es vista desde la maternidad? La gente habla de creatividad cuando hablamos de danza, de arte, de tu trabajo, o el mío la danza, etc. Eso es creatividad, pero no es fertilidad. Sí, La fertilidad sí. solamente está vista en esta procreación femenina que nosotras damos. O sea, no sé, yo pienso en la cantidad de compañeras, no sé, compañeros que han decidido no tener hijos, y los veo súper fértil en otros espacios, Exacto. de otras maneras. Entonces, difiero totalmente. O sea, lo que tú hablas como es interesante, no lo había pensado nunca de esa manera, pero ahora que estoy pensando en voz alta, ¿Ya? es interesante pensar la fertilidad como, claro, un espacio como de nacimiento, como estamos, este tema de la desconstrucción que hablábamos antes, la desconstrucción para reconstruir, por ende por un nuevo nacimiento. Y este nacimiento creativo Constante. es alucinante porque es constante. Y tengo amigues alucinantemente fértiles, como que no tienen hijos, y están todo el rato en esta energía o en esta sintonía del procrear distintas cosas, o sea, procrear pensamiento, procrear imaginación, procrear, no sé, canciones, procrear esta simbiosis de esta energía que está del placer, del placer, del constante movimiento. Entonces, está interesante porque esto no es más amplio todavía el concepto de lo que se crea. Creo que lamentablemente hemos estado tan encasillados todos en nuestra educación, y también el mismo concepto que lo que tú comentas de la fertilidad también ha sido encasillado. O sea, definamos fertilidad, definamos lo que significa, ¿no? Porque, claro, aparte yo pienso que, por ejemplo, ya hablando en términos súper concretos respecto a la gestación, con mis 2 hijos, no sé, yo tuve 2 hijos y cada embarazo fue extremadamente distinto. Mis 2 hijos son súper diferentes, lo que me pasó con uno me pasó con otro, lo que yo sentía no estaba en ningún libro que yo había leído particularmente. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi hijo, mi primer pensamiento era: tengo 2 corazones, y como estaba embarazada de un niño, decía: tengo otro sexo. Entonces yo decía: soy hermafrodita. Fue mi primer pensamiento. Tengo 2 sexos, soy alucinante, como que soy alien. Claro. Como soy super mujer, ¿cachai? Tengo capacidad de tener 2 sexos. Entonces, claro, yo comentaba esto en voz alta y es como, eso no se tiene que decir. Porque realmente uno dice como, sí, estoy en momento. No, o sea, claro, me pasaban millones de cosas, pero mi gran tema durante mis embarazos era como: tengo 2 sexos. Para mí era como, fue un tema los 9 meses, y cómo eso me afectaba en términos personales en toda orden, como a la hora de mirar el resto, a la hora de sentir, como decía, loco, como de verdad me sentía como una superheroína. O sea,
tengo 2 sexos. O sea, estoy en otro nivel. Como que No es lo pensé. interesante, porque claro, porque me encima los libros como sobre la maternidad, hay libros ahora más interesantes, pero igual hay muchos libros muy ñoños, como que yo los leí así como, pucha, nada de lo que estoy leyendo me siento Sí, cercana, mi pensamiento va por otra parte, aparte, no sé, cuando tuve a mi hijo en los brazos, claro, mi primera reacción de guata fue como, oh, bueno, soy tu mamá. Eh, hola. no sé cómo, o sea, fue mi primera reacción, como en lugar de llorar, que tú te imaginas como, oh, claro, mucha emoción, pero era como, bienvenido, no sé cómo voy a hacer, espero hacerlo lo mejor posible, como una conversación que yo sentía un poquito en la sala de parto, que todo el mundo dice como, eso no es lo que hay que decir. Entonces, es lo que no hay que decir, pero es lo que siento, y porque no se Sí, puede validar lo que yo siento, si lo que estoy diciendo es por lo que yo siento, y si lo que siento es lo que digo, entonces es muy real. No es claro. menos ni más, es solo yo, ¿no? Entonces es interesante cómo cada mujer vive su estructura también dentro de la gestación, postgestación, tanto amigos míos y amigas mías que por decisión propia han decidido no tener hijos y son súper maternas con mi hijo. Son incluso más maternales que yo, están No, y maternarse a como, sí misma. Un sí, concepto que yo hablo que mucho viven en otra maternidad claro. desde otro lugar, ¿cachai? Entonces, claro, estas casillas que nos han hecho tanto daño en la sociedad, y hacen mucho daño a la sexualidad, y a vivir una sexualidad sanita, sanita. Y a la construcción de identidades. Yo hablo mucho de la construcción Sí, de identidades. Entonces, cuando en esta identidad yo tengo que cumplir ciertos patrones y viene esta lista, me quedo sin la posibilidad de ser una sujeta única, con ciertos pensamientos promiscuos, no promiscuos, deseables. Entonces, a mí me gusta mucho mezclar el tema de la promiscuidad intelectual, que es cuestionarse todo desde cualquier tipo de posibilidad de sí, pensamiento, en la sí, medida en que yo me esté maternando y cuidando a mí misma, y por supuesto total, no pasar a llevar a los otros. Estamos hablando de los psicóticos y de los abusadores y de ese total, perfil de gente total, perversa. total, total. Entonces, la limitante de estas tres causales, la limitante es sentir que uno tiene que constantemente dar explicaciones a sí misma, a otro, y no informado, porque aquí el error más grande también es cómo finalmente somos sujetas que tenemos que tomar decisiones tan importantes como ser madre o no ser madre, si me puedo ligar las trompas o no a los 20 años si quiero, como no te lo permiten, no te lo Sí, permiten. sí, Mujeres que sí. son absolutamente operadas, yo trabajo en una organización que es para los derechos sexuales de las personas con discapacidad, exactamente Ujú, porque a las mujeres con discapacidad le sacan toda su útero y sus cosas sin preguntarle, claro, inmediatamente porque supuestamente no pueden tener hijos porque ellas no pueden ser madres, claro, no que claro, deseen, no pueden, claro. porque no deben, Claro, hay una decisión ahí súper impuesta violenta. externamente. Entonces, ella por tener una discapacidad puede o debe abortar porque tiene una Sí, discapacidad. sí. Entonces, constantemente es como el ser humano sigue siendo encasillado en Mm, categorías. totalmente. Entonces, el aborto en tres causales son otras tres categorías donde yo te permito a ti que a lo mejor puedas tomar alguna decisión. Totalmente, totalmente. Es que, a ver, es lo que tú estás hablando, como que al final estas limitantes, estas reglamentaciones que me encima son tan arcaicas, como medievales, Cuando ¿no? O sea, es muy triste que estemos en un 2020 todavía hablando de esto, o sea, hablando, como que, claro, recién hablándolo para llegar a votar, para llegar a... es muy desalentador en términos de volver a creer en el Estado, como uh-huh. que nos la representatividad, ¿no? Y Aparte volver un a esta Estado cosa tan, responsable. claro, o sea, como que sentir como, claro, este Estado me representa, me siento con todas las diferencias que puedo tener dentro de un marco que me O me siento pueda cuidar. sostenida o contenida. Acá es puro abandono, es puro abandono y castigo, castigo y abandono. Sí, Esto sí, esto no, esto no, miedo. esto sí, miedo, castigo. Entonces, es un Estado tan represivo, o sea, yo siempre digo, por eso nunca yo diferencio las luchas, siempre las veo muy a la par, ¿no? ¿Ya? Creo que lo que quiero llegar a decir es como que para mí tiene que ver mucho como el Estado represor es una represión también a la sexualidad, a la sexualidad, al placer. La represión es la mejor manera de controlar, control y estos estados como que empiezan como una cosa ay, ¿cómo se dice? Bueno, iba a ser un sinónimo parecido, pero claro, ¿Ya? este estado de control permanente. Entonces,
pasa un poco lo mismo con el tema del aborto o estas tres causales. O sea, sí, estas son las reglas, no bajo estos paradigmas, sí de otra manera, sí, no. Entonces, la manera en la cual nos podemos mover como sociedad, y ahora, casilla 2, las mujeres dentro de la sociedad, es aún más reducido, es una reducción, como reducción sobre reducción, como que uno termina como atrofiando el cuerpo porque tiene que tratar de caber en este estado según sus reglas, según sus parámetros, según lo que yo quepa, lo que yo pueda estar en lo estandarte de lo que se espera de mí como mujer, en este caso, Sí. perdón. Y eso es muy frustrante, es puro castigo y es castrante, es muy castrante como mujer. Limita todo porque instala el miedo. Exactamente. Ahora, ahí también pasa algo muy importante que es, en estas, como la corriente feminista que viene ahora, con más fuerza y cada vez con más fuerza, donde tenemos que también criar mujeres y hombres que puedan convivir. Ahora, claramente, yo soy una fiel creyente de que nuestros hijos ya son otras personas y ya son otros hombres y ya vienen con otros vínculos y otros pensamientos, ¿no? Por lo tanto, yo siento que esta educación tiene que ser muy crucial. El otro día me encontraba con un programa para niñas de sexto básico, donde sacaban a los hombres, y decía, pero ¿por qué están sacando a los hombres? Si los hombres también tienen que ser parte de esta discusión. No son violentos porque sí a los 6 años, ¿no? Como exactamente no es radical. Entonces yo decía, porque tanto hombre que ha abortado a hijo, ¿no? Tanto hombre que ha abortado. Chile tiene uno de los porcentajes más altos de madres solteras, no madres separadas, madres solteras de América Latina. Todos esos hombres abortaron a sus hijos. Sí. Algunos están en Sename, otros están con la abuela, con la tía, con no sé quién, con la mamá, bla, bla, bla. Pero si usamos el aborto desde el no hacerme cargo, desde el erradicar de mi vida algo, no pasa por solamente sacarlo de mi cuerpo, también pasa por sacarlo de mi vida. Sí. Por eso somos un país tan quiltro, pues, un país muy de abandono. Chile es un país muy abandonado. Muy abandonado por el Estado. Y o sea, yo tengo muchos amigos que los papás, amigos que me han contado, no, mi papá un día se fue a comprar pan y nunca más volvió. Una historia que yo digo, historia súper dura respecto al tema del abandono. Y creo que no es gratuito porque por algo tenemos un perro matapaco como simbología también. Claro. Que Chile es un país muy quiltro en ese sentido, muy abandonado. Muy abandonado. Y toca ahora recuperar históricamente ese abandono, como volver a reconstruir, rebatir. Estoy haciendo un juego de palabras con otro idioma. Como volver a reconstruir, a rearmar y llenar esa fisura del abandono, ¿ya? Es mi sensación, porque la imagen paterna está muy desconstruida en Chile. Está muy deconstruida. A mí, bueno, mis hijos, yo como mamá soltera, mis hijos me hablaban de este concepto, me decía, mamá, en el fondo tú no me abortaste, pero a mí mi padre me abortó. Claro. Nunca, no, o sea, no existe. Es interesante ese concepto, claro, como ellos lo verbalizan, ¿cachai? ¿Sí? Es muy heavy, muy heavy. Es como dicen, yo no sufrí un aborto tuyo, pero sí sufrí un aborto de mi padre. El aborto de mi padre, sí. Él no está, él no quiso, él no fue, y me erradicaron, fueron 2 hijos que son erradicados de la vida de alguien que no saben, si se cruzan en la calle no lo ven. Entonces, ahí es donde hablo del peso de la mujer. Entonces, ya ahí hablo como de cuestionarse intelectualmente. Como y este doble rol que toca, como ser mamá y ser papá, como esta doble, como claro, no sé cómo dicen, como no sé, había leído una vez que creo que era el triángulo de la familia, era la papá protección, la mamá contención. Entonces, claro, en este triángulo que se desarme, la mamá toca protección y contención, ¿cachai? Claro. Esta multitud de roles, este juego de roles permanente. Roles que también son impuestos supuestamente al género, ¿no? Como sexo femenino debe cumplir ciertos roles, el masculino otro. Totalmente. Entonces, él puede abortar y ella no. Ella es contención, cariño, no sé qué, bla, 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 bla. La cantidad de comentarios, o sea, no sé, uno que es mujer, mamá y que trabaja como... Bueno, ahora hay menos pega porque estamos en crisis mundial, pero el nivel de comentario que uno recibe hasta el día de hoy, comentarios medievales, que es como, ¿dónde está tu hijo? ¿Y dónde está tu hija? Y te pregunto yo, ¿dónde está tu hijo? O sea, me meto yo en tu cama, te pregunto cómo crías, como que hay hay un juego interesante ahí de siempre preguntar, pero ¿y en qué? ¿Y tus hijos? ¿Y en qué estás? ¿Pero tanta radio? ¿Y tus niños? Como... Y muchas veces mujeres, ¿eh? ¿Dónde estás siendo madre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tu rol de mamá? Por eso decía sin sororidad, como la sororidad entre las mujeres es de las cosas más enjuiciadas. Las mujeres podemos ser muy,
muy violentas entre nosotras, exactamente cuando decidimos cómo debiese ser el rol que tú juegas en esta vida, Sí, por porque cómo tú eres. total, y aparte son proyecciones también, o sea, son proyecciones sociales de la mujer, o sea, por más que uno tenga, o sea, por eso digo que son cosas que están muy enraigadas, están muy enraizadas, están muy metidas en el epidermis social, y por eso hay que romperla, y romper va a demorar, no va a ser inmediato, porque tiene que ver con desconstruir permanentemente, como vaya a ver, o sea, como todos los comentarios que uno ha escuchado, o sea, bueno, no lo voy a repetir porque se han dicho tanto, ¿no? Pero claro, como tan bonita y no sé, bueno, hay tantas huevas que se dicen, pero Tanta hueá lo que mismo, sí. tanta tontería que sale, pero lo mismo con el tema de la fertilidad y el derecho. O sea, yo, por ejemplo, mi hija tiene 7, chiquiturri, y dice cosas que yo nunca le he dicho, pero lo dice sola porque ella es una persona independiente a mí, si bien tiene una crianza. Ella dice hasta el día de hoy que no quiere ser mamá. Y he escuchado a otras niñas de su edad que lo dicen. Sí. Está interesante escuchar esta nueva generación que viene con otro chip, con otra chispeza también, con otra actitud también Sí. frente a su sexualidad, quién le gusta, quién no le gusta, cómo le gusta. O sea, yo creo que cuando uno ve la nueva generación, o sea, uno que está pasado a los 40 y ve como la nueva generación de niños que dicen, me gustan los hombres y las mujeres, como súper abiertos respecto al placer. Yo no recuerdo mucho a esa edad escuchar eso en mi entorno. Si mal, no lo recuerdo para nada. O sea, No. tú ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres? No Sí. te pueden gustar los dos. O sea, No te como podían, que si no era demasiado confuso. o era súper tabú, o era alguien que venía de, no sé, de Dinamarca, de un país lejano. Era demasiado open mind. Venía Demasiado así, demasiado. Sí, no, que esa gente allá vive otras cosas, ¿cachai? Entonces, respecto a los transexuales, las compañeras, los compañeros, o sea, está interesante ahora como que se está estableciendo también, y también como el tema tanto de la decisión de pareja, no sé, tengo un amigo trans que decidió que no se va a operar porque él quiere quizá algún día ser mamá, ¿cachai? Y eso también es súper interesante, Claro. como hay todo un tema sobre la palestra que yo también aprendo mucho. Por eso Sí. digo que es bonito, porque es una educación permanente. A mí mis amigos trans me enseñan un montón. Digo, ¡oh, qué heavy! Sí, pum, pum. Como que empieza la ampolleta a aprenderse, y creo que es la única manera en la cual podemos pensar una otra forma de abordar una sexualidad sana, una sexualidad bonita, erótica, llena de erotismo y placer. No pornográfica, pero llena de erotismo también, ¿no? Y también respecto a una decisión, sea o no sea ser mamá, y de qué manera que el Estado, ni la Iglesia, ni el Estado, ni nadie decía sobre mi cuerpo lo que yo quiero hacer con el mío, ¿no? Sí. Y con mi vida. Y con mi vida, sí. ¿Cuál va a ser la identidad por la cual voy a luchar? Exacto. Yes. Ya, Anita, estamos cerrando. Muchas Muchas gracias a ustedes. A ti, hermosa. Bellos, les mando un besito Un grande. beso gigante para ti. Aguante, cariño. Aguante, cariño, sí. Y nada, pues, nos vemos. Nos vemos en algún próximo programa o en algún próximo viaje. Me encantaría, cuando quieran. Y nada, guachita, muchas gracias. Un besito, hermosa gracias. compañera. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Miles. Chao.